2.3. Paz, constituyente y constitución. La Constitución de 1991 fue posible porque hubo cambios de paradigmas mentales y de propósitos políticos en todos los actores involucrados en la guerra. Se pasó de la intransigencia a la concertación, y del todo o nada a la búsqueda del mejor acuerdo posible. La política volvió a tener potencial transformador. Este acuerdo de paz, derechos, pluralismo y modernidad dejó claro que en Colombia sí había un camino para las reformas. O es, en otros términos, que sin el tronar de los fusiles era posible entenderse. Si la foto del venidor era la de los dos patriarcas de los partidos liberal y conservador unidos en un pacto de pacificación, perdón y olvido, la foto de la constituyente era la de sus herederos, más un tercero que representaba esa izquierda que entró a la democracia a través del diálogo. La constituyente demostró que era necesaria la concurrencia de las diferentes corrientes para lograr una paz nacional y, sobre todo, acuerdo sobre lo fundamental. La Constitución de 1991 sentó las bases para una transformación paulatina del país. Hizo que la demanda de derechos políticos, pero también económicos, sociales y culturales, dejaran de ser calificados como subversivos y se convirtieran en parte esencial de la vida digna. Y, en breve, fue el fundamento para transformar la relación del Estado con los ciudadanos y consolidar instituciones democráticas. Los años 90 significaron el reconocimiento de derechos e ingreso a la democracia social y política de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, y en particular el reconocimiento de sus territorios, formas de gobierno, cultura y derechos. La Corte Constitucional, creada por la Constitución de 1991, no solo defendió las libertades y derechos individuales y colectivos, sino que mostró un horizonte más allá del que la propia idiosincrasia colombiana podía ver en esta materia. La tutela empoderó a los ciudadanos. La democracia participativa alentó todo tipo de iniciativas locales y permitió que emergiera una ciudadanía deliberante. Se crearon partidos y movimientos en un amplio espectro de agendas e ideologías. Muchos de estos movimientos, especialmente de las izquierdas, rompieron ética y políticamente con la lucha armada y se fueron consolidando como una opción de poder en medio de la más atroz violencia. Entre todos, pusieron una altísima cuota de sangre. Probablemente la mayor de todas, la pusieron la AP, los campesinos, los líderes políticos de todos los partidos, los sindicalistas y un largo etcétera dependiendo de la región y el momento. En medio de esa violencia, resistieron y lograron mantener viva y activa la democracia local y nacional. A esa resistencia civil se le debe reconocer un lugar en la historia como el capital social más significativo para la paz en Colombia, su verdadera infraestructura humana. Después de la Constitución, sin embargo, vino la Gran Guerra. ¿Por qué? Con la Constitución de 1991 se incorporó a una parte de las izquierdas en el sistema político, pero la consecuencia intrínseca del nuevo pacto fue la ruptura también de las hegemonías partidistas tradicionales. La idea era que, para democratizar al país, también era necesario superar el bipartidismo. La década de los 90 comenzó, pues, con una gran fragmentación política y con un Estado que impulsó la apertura económica sin lograr una gestión incluyente de ella y con consecuencias negativas para muchos sectores sociales, especialmente para los ligados a la tierra y los sindicales. Esto profundizó la descentralización para un Estado que no conocía a fondo su propio territorio y que vivía dos bonanzas, la del petróleo y la de la coca. Hay por lo menos 5 factores más que explican la llegada de esa gran guerra. 1. A la competencia política se le sumó una fuerte competencia por las rentas lícitas e ilícitas, lo que se reflejó en las disputas por el poder local. Las guerrillas en particular se disputaron la coca y la minería, y desde los sectores en el poder, el incremento en los costos de las campañas incentivó la corrupción. 2. El narcotráfico se consolidó como un actor político-militar que financió y articuló una coalición contra las reformas y la democratización que se derivaban de la Constitución a través del proyecto paramilitar. 3. Una parte del país y de la población continuó excluida del pacto, y las guerrillas se afincaron precisamente en esos territorios marginados para continuar con el conflicto. 4. La guerra contra las drogas avivó el fuego de la violencia. 5. Y la idea de la paz como el silencio de los fusiles, y no como un proyecto de paz territorial y reconciliación nacional, primó entre las mayorías. En su momento, muchos sectores advirtieron sobre el riesgo de una paz incompleta e intentaron no solo acercar a las FARC-EP, el ELN y lo que quedaba del EPL, sino a los grupos paramilitares hacia el proceso constituyente. Esto no se logró. Por un lado, para algunos sectores reaccionarios, la Constitución abrió demasiado la democracia, por lo que era necesario cerrarla a tiros. Por otro, para las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, la Constitución de 1991 no cambiaba nada de fondo. Los hechos muestran que hubo cierta resignación frente a esta paz parcelada.
El abandono por parte del gobierno de los diálogos de Tlaxcala, en México, con estas guerrillas que seguían en armas y medidas como la creación de la Convivir 83 avivaron el conflicto. En ese momento, las FARC-EP y el ELN fueron marginadas y también se automarginaron de la comunidad política. Más que combinación de formas de lucha, en esta etapa lo que hicieron las guerrillas fue erosionar los vínculos con los espacios representativos de la política legal y buscar la instauración de sistemas de control autoritarios en territorios bajo su influencia. En particular, la decisión de la FARC de erradicar el Estado en sus territorios fue una de las mayores amenazas a la democracia local recién inaugurada. Una dinámica opuesta a la del narcotráfico que ingresó al establecimiento, con un éxito incremental a través de diferentes pactos con la clase política, algunas instituciones del Estado y sectores económicos, todo bajo la sombrilla del proyecto paramilitar, que expolió las finanzas del Estado local y nacional. Vale la pena aclarar que, en Colombia, desde su origen hasta su final, la guerra fue una disputa ideológica en torno al modelo de Estado y sociedad, política en torno a ganarse el favor de las mayorías del país, y económica en torno a la disputa por rentas legales e ilegales. No hay fines ni medios puros. Más bien, en la guerra el balance entre fines y medios terminó a favor de los segundos. Eso explica en parte la profunda deshumanización del conflicto. La descentralización y la apertura económica, las dos principales dinámicas del régimen durante los años 90, pusieron al territorio como el principal escenario de disputa. La guerra en estos años fue una confrontación política entre la extrema derecha y la extrema izquierda, una disputa feroz por el narcotráfico, el petróleo, las rentas mineras, la tierra y la contratación pública, pero también por la representación de los territorios en el proyecto de nación y por los discursos y narrativas 84. En este escenario, los territorios étnicos y las regiones de colonización campesina se convirtieron en corredores geográficos de la confrontación. Para las guerrillas, ejercer el poder local las llevó a destruir y obstaculizar la actuación del Estado, el sistema político y el orden social establecido en esquemas de poder dual, es decir que en algunos territorios había dos autoridades, la del Estado y la de las insurgencias. Estos poderes duales fueron particularmente exitosos en regiones donde pudieron controlar las rentas antes mencionadas. Así, el ELN se consolidó en Arauca y regiones de explotación de oro, Chocó, Cauca Sur de Bolívar, entre otras, en las que hicieron pactos políticos con sectores tradicionales y expoliaron rentas públicas o se sumaron a la explotación ilegal de los recursos naturales 85. Las FARC-EP se hicieron fuertes en la Orinoquía, Amazonía, el Pacífico y en general donde se producía hoja y base de coca, en los corredores por donde esta droga se movía y en los lugares por las que se exportaba. Allí también hicieron pactos e incrementaron no solo las acciones de guerra, sino la violencia política contra representantes, funcionarios e instituciones públicas, elegidos o nombrados. Como respuesta a la guerra integral del presidente César Gaviria, 1990-1994, las FARC establecieron como su enemigo al Estado integral. Así, masacraron, secuestraron y exiliaron a alcaldes, concejales, diputados y congresistas. En esta coyuntura, y durante toda la década de los 90, también cometieron asesinatos políticos motivadas por antiguas retaliaciones. El enemigo ya no era solo el combatiente armado, la noción del enemigo se extendió incluso a periodistas, académicos, ministros que ellos consideraban parte del establecimiento. La vía de acceso al poder ya no era la toma armada del aparato central. Es decir, no era llegar a Bogotá en carros de guerra, como lo hicieron los cubanos en La Habana o los sandinistas en Managua. Las guerrillas comprendieron que el poder local y regional es el factor determinante del poder en Colombia. Su estrategia en los años 90 fue, por tanto, acumular este poder en las regiones donde podían dominar, pelear a sangre y fuego donde había campos en disputa, e intentar colapsar la gobernabilidad donde sus fuerzas oponentes eran hegemónicas 88. Hacer, como dijo alguna vez Laureano Gómez, invivible la nación. Por su parte, el proyecto paramilitar se revitalizó con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, y las AUC. Desde los más tempranos años 90 actuaron en contra de las nuevas fuerzas que se disputaban la democracia. Las ACU fueron una secuela de los PEPs, luego de que un grupo de narcotraficantes se aliaron con el Estado para dar muerte a Pablo Escobar. Fueron un proyecto de carácter militar, político y social de extrema derecha que, aunque en principio fue regional, fue replicado en todo el país como AUC. La violencia paramilitar no fue, en principio, indiscriminada. Esta estuvo, de hecho, racionalmente orientada a herir a las fuerzas de cambio social que emergían en el nuevo contexto de apertura democrática. En particular, se atacó a la AP, cuyo genocidio se consolidó en los años 90,
a los movimientos regionales y a las expresiones más políticas del movimiento social. En Urabá, por ejemplo, el paramilitarismo logró revertir la ventaja política de la AP. Este cambio se dio en medio de la guerra entre las FARC-EP y un sector de desmovilizados del EPL que se unieron a los paramilitares de las ACU. Este enfrentamiento facilitó un dominio hegemónico de los paramilitares, quienes pactaron con los sindicatos, algunas empresas, así como con la fuerza pública y gran parte de la sociedad civil. Para ello, usaron la violencia, el constreñimiento, la compra de conciencias y el pacto político. En el mismo sentido, en todo el Caribe, gran parte de la expansión paramilitar se hizo arrasando con los líderes de la izquierda democrática. Lo mismo ocurrió en norte de Santander, Meta, Antioquia y el Magdalena Medio, por mencionar apenas unas regiones. La disputa militar y política fueron dos caras de una misma moneda. Se entraba con las armas y se consolidaba con la política o, en contraposición, los políticos atraían a estos grupos armados para garantizar un poder sin democracia. En esa guerra, que entre 1995 y 2005 dejó el mayor número de víctimas en el país, se consolidó una contrarreforma agraria y se revirtieron algunos de los logros de la paulatina democratización, en algunos casos de manera temporal y en otros más prolongada 91. Hubo regiones donde la competencia electoral se hizo inviable y otras en las que los derechos políticos como la participación ciudadana, la organización social, la libertad de expresión fueron constreñidas o desaparecieron del todo. Las AUC, así como las expresiones anteriores y posteriores del paramilitarismo, han significado la mayor destrucción de los avances democráticos del país, especialmente por su contenido ultraconservador y elitista. Para finales del siglo XX, en una porción del país se había impuesto la coalición paramilitar. Esta también había logrado imponer una narrativa justificadora de la barbarie alrededor del muy cuestionable derecho a la defensa. También, se había consolidado desde 1994 con las Convivir como una alianza en la que el narcotráfico ponía el dinero y los aparatos armados. Algunos empresarios y políticos asentaron las redes y mecanismos de acceso al poder de las instituciones. Sectores de la fuerza pública actuaron al lado de los paramilitares aportando información, moviendo tropas para dejarles libres el camino o, incluso, en operaciones conjuntas. La justicia, la penal militar y la civil sucumbió a la impunidad, fue infiltrada por redes criminales y atacada desde adentro. Los paramilitares construyeron un modelo de Estado y de gobierno, y moldearon una fuerza política que llegó a representar más o menos el 30% del poder en Colombia. Al igual que el incremento brutal de todas las violaciones de los DDH e infracciones del derecho internacional humanitario, DIH, todo lo anterior fue posible debido a la creciente fragmentación del poder producto de la crisis de gobernabilidad durante los gobiernos de Ernesto Samper, 1994-1998, y Andrés Pastrana, 1998-2002. Dicha fragmentación profundizó un rasgo esencial del régimen político colombiano, los pactos no siempre virtuosos del Estado Nacional con las élites políticas y económicas regionales. En esa medida, es necesario relativizar la noción de que Colombia es un país presidencialista y centralista. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana hubo tanto avances en pro de la democracia y la paz, como decisiones que profundizaron la guerra. Samper, por ejemplo, ratificó los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra 93 y creó gran parte de la institucionalidad de DDH, incluido el acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Durante su gobierno, sin embargo, se crearon las Convivir y se dio rienda suelta a la promiscua relación entre la lucha contra insurgente y la lucha contra las drogas, lo que redundó en una compleja mezcla de roles dentro de la fuerza pública. Durante el gobierno de Pastrana, por su parte, se hizo un importante esfuerzo por lograr la paz a través de conversaciones con las FARC-EP y el ELN, pero, al mismo tiempo, los paramilitares consolidaron su poder militar, económico y político por todo el país, y la política de seguridad se mantuvo bajo la tutela de Estados Unidos con el Plan Colombia. Los diálogos en el Caguán se dieron al tiempo que ambas partes se preparaban para ganar la guerra en el campo militar, lo cual quedó en evidencia para el país y se constituyó en una frustración para quienes estaban en medio del fuego cruzado. Durante esa época, las AUC se extendieron por todo el país con la misión de acabar con las supuestas bases sociales de las guerrillas. En respuesta a lo dicho por Mao Zedong de que las guerrillas debían moverse entre el pueblo como un pez en el agua, se buscaba quitarle el agua al pez. Esa fue, en breve, la esencia de las políticas contra insurgentes desde los lejanos años 60. Los paramilitares solo excepcionalmente se enfrentaron en combates con las guerrillas, y atacaron principalmente a la población civil a pesar de que ésta, en la mayoría de los casos, no configuraba esas bases sociales de las guerrillas que imaginaban. La relación de las insurgencias con las comunidades fue, y es,
predominantemente autoritaria, de hecho. Al tiempo que arreciaban contra esa supuesta agua, los paramilitares se propusieron acabar con sectores críticos como defensores de DDHH, periodistas, investigadores judiciales, etc. De esa manera, buscaron silenciar la democracia. La estrategia pronto pasó de ser selectiva e indiscriminada, de tierra arrasada. Se cometieron las peores masacres y se produjo un éxodo hacia las ciudades y un exilio masivo que ubicó a Colombia como una nación en crisis humanitaria. El despojo y el destierro propiciaron una reconfiguración del territorio favorable a una nueva ola de concentración de la tierra y un cambio, a veces oportunista, en la vocación productiva de la tierra de la que usufructuaron élites económicas tradicionales y emergentes. 94. Las guerrillas, en particular las FARC-EP, también propiciaron desplazamientos forzados y despojos por razones de control territorial y de captación de rentas. En los años 90, las normas de la Constitución de 1991 se ajustaban a un modelo de democracia, pero las instituciones, y, en particular, los arreglos entre ellas y los poderes de facto no tuvieron carácter democrático. Así, se deterioraron de manera dramática los valores y la cultura política. Los objetivos de ambos bandos, insurgencia y contrainsurgencia, eran diferentes, los unos revolucionarios y los otros contrarrevolucionarios, pero dependían de las mismas rentas, por lo que con frecuencia sus caminos se cruzaron en los 17 corredores de las economías ilegales. 95. Se enfrentaron, pero también hicieron pactos espurios. 96. Con frecuencia, los combatientes pasaron de un bando al otro, con solo cambiar de insignias. 97. Se igualaron en los métodos. Moral y éticamente se borraron las diferencias. El Estado permitió por acción y omisión este desenlace. Los paramilitares fueron una red tupida de relaciones, pero el eje estructurante de esa coalición fueron narcotraficantes y miembros de la fuerza pública y clase política. Se trató de una coalición que no fue desautorizada realmente por los gobiernos. Aún más grave, parte del establecimiento político adoptó a las AUC como un interlocutor válido para hacer pactos y concertar apuestas electorales. Era posible en un contexto como este una negociación con las FARC-EP y el ELN. Andrés Pastrana lo intentó y claramente se jugó todo su capital político en el Caguán. Se rodeó de los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia, Estados Unidos, la comunidad internacional, es decir, todos esos factores de poder que tradicionalmente toman parte de las decisiones en el país. Pero cada uno de estos actores fue abandonando el barco a medida que observó que era un momento adverso para el Estado y quizás aún favorable para la insurgencia. La arremetida paramilitar para disputar el poder local a las guerrillas y la persistencia e incremento del secuestro, incluso en formas masivas e indiscriminadas, erosionaron las posibilidades de un avance. Ambas partes, como en el pasado, se preparaban para la guerra mientras hablaban de paz. Este fue un segundo momento que dejó en evidencia que, cuando los acuerdos de paz son el plan B de una o ambas partes, es difícil que tengan éxito. Y, sin embargo, mientras la guerra estaba en su peor momento, la sociedad civil exigía un acuerdo inmediato de paz. Ese tejido social de participación y ciudadanía que había activado la Constitución de 1991 se manifestó en lo local y nacional con iniciativas como pequeñas constituyentes, pactos locales de paz, redes humanitarias e iniciativas territoriales de protección de la vida. Muchos fueron apoyados por sectores de la Iglesia, la sociedad civil y líderes políticos, tanto de izquierda como de grupos tradicionales, que apoyaban la salida negociada al conflicto armado. Mención especial merecen las movilizaciones de las mujeres en torno al derecho a la vida y la resistencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos que también impulsaron ejercicios comunitarios como la neutralidad activa de la Organización Indígena de Antioquia o las misiones humanitarias a los territorios étnicos como Atrateando en el río Atrato, así como la Guardia Indígena para la defensa del territorio, y diferentes propuestas para la salida pacífica del conflicto armado. ¿Por qué, entonces, las guerrillas no se decidieron por la paz en un momento en el que el país clamaba por ponerle fin a la guerra? Los testimonios de los dirigentes de las FARC-EP contienen varios indicios. Primero, la renta de la coca era tal que hacía inviable acabar la guerra, no solo porque el aparato guerrillero mismo sostenía la economía en las regiones, sino porque alimentó la ficción de que, con recursos económicos, que redundaron en recursos bélicos y humanos, se ganaba la guerra. Segundo, a pesar de que el Caguán fue un lugar de diálogo, las FARC-EP estaban aisladas políticamente, por lo que sus relaciones con la población se centraban en lo militar y lo económico. Tercero, creyeron que con la revolución bolivariana en Venezuela se abría un espacio para la revolución en Colombia y para ser reconocidos como un grupo beligerante. Cuarto, pensaron que podían liberar territorios y construir un pseudoestado en el sur del país. Y, quinto,
consideraron que el paramilitarismo y todo lo que éste representa no les dejaría hacer la paz. En el caso del ELN, las conversaciones en diversos momentos, gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos, se han quedado estancadas en el punto de la Convención Nacional, que para esta guerrilla es un ejercicio de democracia directa en la que, a la manera de una constituyente popular, diversos sectores rediseñan el régimen y el Estado. Este es un modelo de participación social que aún requiere ser abordado con una dimensión realista, si se quiere una paz completa y con arraigo territorial. Para 2002, el entramado paramilitar, esa coalición violenta para acumular poder y dinero, conservar el statu quo y evitar la democratización, que se expresó en la SAUCE, creía que ya había ganado la guerra en los territorios integrados del país. Dominaban una parte considerable de las rentas ilícitas y del Estado, y se aprestaban para entrar al sistema político y económico. Se habían firmado los pactos de parapolítica y se habían legalizado por medio de empresas algunos de los despojos de tierra que eran el botín de guerra. La democracia colombiana tenía las mejores normas posibles, cuidadosamente diseñadas en la Constitución de 1991, pero las instituciones estaban en medio de la guerra y al servicio de esta. Muchas sucumbieron bajo la violencia y la corrupción o desviaron sus objetivos para favorecer los intereses de quienes apostaban por la guerra y sus réditos, especialmente desde la extrema derecha. También fueron constreñidas, violentadas y espoleadas por las guerrillas en territorios bajo su control. Pero quizá el mayor desafío para la democracia en este periodo oscuro fue justamente el deterioro de los valores y de sus atributos propios. Si el país había votado en 1998 masivamente por la paz, para 2002 había perdido completamente la fe en ella. Hizo carrera la noción de que una solución militar, así no tuviera un desenlace democrático, era deseable. De ese modo, se impuso la idea de sacrificar, sin más, democracia por seguridad.